Feliz sábado, qué lindo encontrarnos otra vez acá en el canal de la Iglesia de Villa Martelli. Acuérdense de suscribirse y poner la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hoy vamos a contar con un formato, la primera parte de la adoración y segunda parte el tema de hoy. Espero que les guste y gracias por estar. La trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase vista, yo responderé. Cuando yo se pase vista, cuando yo se pase vista, cuando yo se pase vista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, cuando yo se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciendo de Jesús. Fue el lirio de los valles, Cristo vino a nacer, para revelar el Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciamos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria,
follado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo de Jesús. Marcharé la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar en el sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Jesús nace vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. La palabra de Dios es muy amplia y tal vez puede ser difícil de recordar. Cuando dedicaba mis primeras horas universitarias a estudiar teología, mis primeras horas en estudiar teología, mi universidad comenzó con agronomía. No tenía mucha afinidad con la teología, pero era la facultad más cercana que tenía. Y por promoción, yo soy oriundo de allí, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, la Universidad de Luján había arrojado unas convocatorias, allá por los años 80 y poco, 80 y mucho, para poder convocar a la Facultad de Agronomía, quienes querían sumarse. Y lo interesante era que tomaban a jóvenes a estudiar en el ámbito universitario, aún estando en el tercer año del nivel secundario. Esto me permitía convertirme en universitario todavía sin haber terminado los últimos 2 años del secundario. Esta actividad, que era una aproximación al ámbito universitario, fue muy rica, muy significativa. Y con la ansiedad que me caracterizaba en esos años, gracias a Dios se me ha ido pasando bastante, le diría, la ansiedad,
quería tener acceso a los apuntes, a los materiales. Entonces, luego de la segunda asistencia ya era una constante contactar con aquellos estudiantes universitarios de años superiores, al que yo iba, que era primero, para poder pedirle los apuntes y poder ir tratando de ver qué tan alcanzable era ese contenido académico. Por supuesto que se comenzaba en esta etapa preliminar con materias muy generalizadas como instrucción cívica, introducción a la universidad, una cantidad de tópicos que les aseguro, queridos amigos, por el apuro y la ansiedad que tenía, me los había consumido. Todavía no conocía polinomios de tercer año del secundario, pero sí podía tener acceso a ese material. Las circunstancias de la vida, la sabiduría y la iluminación del Señor sobre mis padres, renunciaron a su único hijo varón, tenían otras hijas mujeres y me enviaron al colegio de Balcarce. Allí pude descubrir otra experiencia de vida y en poco tiempo, 2 años que duró mi formación allí, ya tenía la decisión tomada de continuar con teología. Cuando llego a estudiar teología, lo primero que hago es buscar los apuntes. Todavía me seguía un poquito esa ansiedad de ver de qué estamos hablando, lo podré contener, alcanzaré, estaré a la altura. Todas esas preocupaciones que daban un estudiante de primer año. Y como era un ambiente tan abierto y tan agradable, tan espiritual, no hizo falta abordar a mis compañeros. Ya el primer docente universitario en la Facultad de Teología que pude ver, tenía distancia y años luz de diferencia con un docente universitario de una universidad pública a la cual había asistido con unos 280 alumnos, acá éramos 35. Y lo consulté al docente y le pregunté, y me dio de su maletín su Biblia. Y me dijo, Luis, el libro que te vas a tener que aprender es este. Le digo, yo lo conozco, escúcheme. Te estoy preguntando una cuestión académica, ¿de qué me va a demandar? ¿Qué cosa voy a tener que aprender? ¿Qué será lo examinable? Y si puedo dar las preguntas también del examen, ya puedo ir adelantando. Pero me dijo el pastor Rodolfo Jaim, Luis, invertí ahora en una buena Biblia. Yo pensé que todas las Biblias eran iguales. No, me dice, una que tenga buenas tapas, que te acompañe durante mucho tiempo en la vida, porque vas a recorrer todo tu ministerio y no vas a poder agotar el contenido de este material. Salí, les puedo asegurar, con una cuestión ambigua. No lo iba a lograr contener el contenido que yo pensaba que iba a ser demandado y tenía el horizonte por delante de toda una vida. Ahora, yo quisiera invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias en Santiago. Porque una cosa es conocer un contenido académico y otra cosa es aplicar ese contenido. Y ni que hablar de recordarlo. Las circunstancias de la vida me han permitido trabajar más de 6 años en la Clínica Adventista Belgrano y siendo ya profesional fue mi primer acercamiento al entorno médico específicamente. Todas las mañanas poder ir a trabajar allí durante tantos años, encontré una particularidad, algo que distinguía de los diferentes estados de dependencias laborales por los cuales había recorrido. Fui ayudante de mecánico de mi padre desde muy chiquito, graduado en esa universidad familiar. Luego en Balcarce tuve oportunidad de trabajar en dependencias como el Tambo, que eran parte de la chacra, que enriquecieron muchísimo mi experiencia. También en el hogar, en la universidad, también en el supermercado, en prensa y difusión, ya refinando un poco y más afín a esto. Pero específicamente, el hecho de haber recorrido tantos espacios, el trabajar en un entorno como la Clínica Adventista Belgrano, un entorno médico, reunió en mí una observación que la comparto con ustedes. Los mayores profesionales, los más competentes que yo visitaba en diferentes lugares, hay de todo tipo de dependencia en un nosocomio hospitalario, ¿no? Desde servicios que son tan importantes y significativos como el mejor neurocirujano. De hecho,
Fíjense que ahora que estamos en plena vacunación, se vacunan todos, ¿no? Desde el que limpia el quirófano hasta el que mete el bisturí en el cerebro. O sea, absolutamente todos son importantes. Pero había un grupo que a mí me llamaba la atención cada vez que los visitaba diariamente para poder hacer una lectura bíblica en mis tareas como capellán, los encontraba leyendo. Y no leían ni el Villiquen, ni el Clarín, ni... Tenían en la mano algún libro que duplicaba 2 veces este lomo, que uno cuando se acercaría lo desanimaría de entrada nada más. Sin embargo, se los encontraba leyendo, en ronda, 2 o 3. Surgía alguna necesidad que alguno se tenía que ir, se lo perdía, interrumpía, pero los demás seguían leyendo, y eran los médicos. Yo que había escuchado cantidad de anécdotas, que en la salita de los médicos, que en la previa, que se come esto, que se duerme mucho, que... Les puedo asegurar que los encontraba leyendo diariamente. ¿Y qué se leían? Procedimientos, descubrimientos, actualizaciones, una, otra. Yo decía, bueno, debe ser la temporada ahora de verano, yo entré en febrero a trabajar, y esto se les pasa para el invierno seguro. Los 6 años y 7 meses que trabajé en ese lugar, usted podía recorrer, pero en la sala de los médicos se leía. Y yo decía, ¿cuándo van a agotar este asunto? Y parecía que no se iba a agotar jamás. Me casé con una médica y les puedo asegurar que la biblioteca que tiene es más grande que la mía. Y no se agota más. Y cuando la encuentro leyendo por ahí, no está leyendo información, está leyendo ciencia, con el deseo de apropiarse de ese conocimiento. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Cómo nos acercamos a la palabra? ¿Con la finalidad de apropiarnos de qué? Santiago, capítulo 1, versículo 22 vamos a leer. ¿Me alcanzaría el agua? Fíjense allí. Santiago, capítulo 22. Perdón, capítulo 1, versículo 22. Disculpen. Muchas gracias, Robert. Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, correcto, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Interesantísimo el hecho de considerar de que si bien somos lectores y estamos oyendo la palabra, se nos invita a que podamos hacernos y poner en práctica aquello que leímos o escuchamos. No queda conforme todavía el texto bíblico porque insiste en el versículo 23 diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, versículo 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, ¿qué tipo de oidor dice allí? No siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. La palabra nos desafía, queridos amigos, a no solo escuchar y estar en contacto con la palabra, sino que nos invita a poner en práctica, a ser hacedor de esta palabra. Y acá tendría que, haciéndonos participativos y aprovechando que estamos en público, preguntar cuántos olvidadizos tenemos aquí presentes. ¿Cuántos puedo contar? ¿Qué tan olvidadizos somos? El ser olvidadizos es una característica de la gente de este tiempo. El multitasking, las diferentes actividades, el estar sobredemandados, el tener muchas cosas en la cabeza. Cada vez incorporamos más. Cuando salimos de casa, ¿qué cosa no nos podemos olvidar? Celular, muy bien. Siempre yo supe que hay 3 cosas. Yo cuento hasta 3 para salir de casa. Y son 3 cosas imprescindibles que hay que salir de casa. Llave, teléfono y billetera. Ahí están los documentos. Muy bien. Otro olvidadiza como yo acaba de llegar. ¿Ven?
3 cosas. Y hoy se suma una más. El barbijo. Cuando digo teléfono decía celular, disculpe, gente joven. Fíjense ustedes, tenemos que llevarnos algunas cosas y acordarnos de que la tenemos que llevar. ¿Cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? ¿Puedo ver las manos? Casi todos, casi todos. ¿Hace mucho que saben andar en bicicleta? Uf. ¿Quién les enseñó a andar en bicicleta? Un familiar, mi papá, dice una hermana que tiene más de 25 años. O sea que hace mucho tiempo que aprendió a andar y no se olvidó. No tuvo que refrescar, no. ¿Por qué generalmente? En el contexto de este universitario de Luján que les mencionaba, había una empresa muy vieja que se llamaba Ilven. No sé cuántos de ustedes la conocieron. Entonces nuestros padres nos mandaban allí que era para memorizar, para poder recordar. Y poder recordar textos grandes, significativos, luego hacer una lectura comprensiva, una cantidad de cuestiones. Y esta organización que ejercita la memoria habla lo siguiente. Dice que si uno escucha una clase, una exposición, solo escuchó, a los 10 días recordará un 20% de lo que oyó. Pero si usted escucha lo que quieren enseñarle y toma nota, escucha y va tomando nota, a los 10 días el 50% usted pudo retener de eso. Ahora, si usted escuchó, tomó nota y puso en práctica lo que aprendió, a los 10 días más del 80% y en algunos casos el 100% del contenido brindado usted lo pudo retener. ¿A qué nos remite esto, queridos hermanos? A que la palabra de Dios se anticipaba diciendo, esto es importante, este es un libro significativo, pero de nada sirve ser un oidor descuidado de la palabra. De nada sirve ser un oidor y un oidor olvidadizo. En espacios donde puedo tener una dinámica con las personas, aquí al tener muchas personas en la virtualidad, no les damos la oportunidad por lo menos de participar, porque no tenemos un retorno aquí, pero suelo dar la dinámica de poder dar un testimonio de qué fue lo más importante que usted se olvidó. Suelo preguntar si alguno de ustedes podría decirme ¿qué ha sido lo que a usted más lo marcó de alguna vez que se olvidó algo? Y he escuchado anécdotas maravillosas que nos fijan de alguna manera en luego poder acordarnos de Santiago y esta expresión que nos da. He escuchado testimonios como que alguien ha llegado al parque y una vez que bajó todas las bicicletas de las nenas para poder pasear y el picnic armado, él cierra el auto y la llave está dentro del auto. Y está todo desplegado y la llave, y eso es un inconveniente, ¿o no? Según la distancia que esté desde su casa, es un inconveniente. También he escuchado testimonios de personas que han llevado a su hijo a la plaza, como ha sido el caso de mi papá, tipo 3, 4 de la tarde, y a las 5 o 6 de la tarde, cuando terminó de trabajar, se volvió a su casa, al campo, y cuando llega la mamá le dice, no lo trajiste al Ceci que te lo llevaste, hoy lo dejé en la plaza. Y había que volver a la plaza a buscarlo. Pueden creer que eso haya sucedido. Vengo de una familia bastante olvidadiza, así que no me avergüenza todas las veces que me he olvidado en diferentes circunstancias. Viviendo en Cosquín, donde yo vivía, mis primeros años, el supermercado más cercano era el Libertad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la entrada allí de la calle Colón, habían 3 o 4 supermercados. Así que fui a ese supermercado de compras y me volví con las compras hechas, y cuando llego no tenía la llave para abrir mi casa en Cosquín, 60 kilómetros más o menos, y resulta que la llave estaba con mi esposa y estaba en el supermercado todavía. Así que me volví esos 60 kilómetros queriendo pensar a ver cómo le explicaba que no era que no la había tomado en cuenta, era que me había olvidado algo importante. Gracias a Dios, dentro de la palabra, tenemos ejemplos. Y hoy vamos a repasar uno en los minutos que tenemos, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, donde nuestro Señor Jesús allí nos brinda un ejemplo significativo, donde
Con la finalidad y el afán, Jesús en su ministerio público de formar a sus discípulos, trataba de capitalizar y aprovechar toda oportunidad para dar una enseñanza. Y en estas circunstancias en particular, Mateo, el capítulo 14, cuenta el relato en su contexto que Jesús se había apartado de allí en una barca, de partir del versículo 13, a un lugar desierto y apartado. Pero cuando la gente lo oyó, lo siguió de pie hasta las ciudades. Y saliendo Jesús, versículo 14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Me siguen allí? Capítulo 14, versículo 14. Es importante el detalle de cada palabra porque vamos a observar un paralelismo que rescatará justamente este perfil pedagógico de Jesús. Saliendo Jesús vio esa gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban como enfermos. Pero cuando anochecía, ya, versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo, este no es un detalle menor, el problema, ¿quiénes lo detectan, queridos amigos? ¿Jesús o los discípulos? Los discípulos detectan el inconveniente y se acercan a Jesús para decirle, el lugar es desierto, versículo 15, y la hora ya pasada. Despide, Señor, a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hasta aquí los discípulos cumpliendo su responsabilidad al pie de la letra, más o menos articular el acompañamiento del maestro. Los discípulos, en particular en tiempos de Cristo, un discípulo era alguien que estaba cerca de su maestro. Y no solo estaba cerca para aprender cuando éste enseñaba, sino para atender las necesidades hasta domésticas de su maestro y más cercana. De hecho, convivían, era sígueme. Esta convivencia hizo que se cuidaran las distancias, que cuando los niños se abalanzaran, ellos los apartaran, según otro testimonio de la palabra, que cuando veían como esta situación, que se estaba por descontrolar la situación por la cantidad de gente con hambre, y Jesús como centro de esta reunión, le dan una recomendación, una sugerencia, un manejo de la multitud, de decirle, Señor, todavía está más o menos cerca la ciudad, despídelos, entonces se van a comer. Esta problemática, nuestro Señor la ve como una oportunidad de oro para poder enseñar a sus discípulos. A tal punto que vamos a observar, creo que muchos de ustedes conocedores de la Biblia ya percibieron de qué milagro hablaremos, vamos a tomar en consideración que muchos de los beneficiarios de ese milagro, que nos estamos refiriendo a la alimentación de los 5.000, por la distancia le habrán tenido que contar de dónde salieron los alimentos, pero no tuvieron oportunidad de verlo in situ lo que estaba sucediendo. Quienes podían ver lo que estaba sucediendo eran los discípulos, correcto. Noten ustedes, dice el versículo 16, Jesús les dijo, ¿saben qué? No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y acá está interesante, ¿no? Un efecto pedagógico muy importante. Él, hacelo vos. Dale, probá. Y yo los invito a que como adultos podamos tener esta práctica para con niños, para con adolescentes. Confiemos en los jóvenes tienen un gran potencial, los niños muchísimo más. Tal vez nosotros los adultos tenemos un sentido sobreprotector. En los ámbitos de la iglesia, más que nada, ni les cuento. Muchos de nuestros jóvenes huyen de nuestras iglesias porque no tienen la posibilidad de participar, de integrarse. Aquí, el Señor, echando mano de este recurso, de empoderar, de dar la posibilidad de equivocarse, les dicen, dadle vosotros de comer. Los discípulos se miraron a ver si alguno estaba vestido de cocinero o de alguna cosa y le responden rápidamente, ¿no? Ellos le dijeron, versículo 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y pensaron que esa respuesta era suficiente y satisfactoria para el Señor.
y que ya estaba el tema juzgado y acabado. ¿La lógica acompaña o no acompaña? ¿Cuántos comieron aquí, según sabemos el final de la historia, el diario del lunes? 5.000, sin contar mujeres y niños. ¿A quién les podrían dar las matemáticas humanas, queridos hermanos, de que iba a ser suficiente para esta multitud? A ninguno. Y nuestro Señor trabaja de esta manera, sorprendiéndonos frente a lo imposible. A ninguno de los discípulos se le ocurrió que se podría llegar a multiplicar los panes y los peces. No se le podría haber ocurrido nunca, a tal punto de que lo descartaron y a tal punto de que no lo podían creer cuando el Señor intentaba hacer algo. De hecho, versículo 18, primer paso, el gran maestro enseña. Les dijo, traédmelos acá. Los panes y los peces se acercaron entonces. Versículo 19. Noten el procedimiento del versículo 19 que también tiene un efecto pedagógico que lo vamos a observar ahora sobre el final. Entonces, el Señor mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, luego los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Hay una predicación de un orador muy famoso, el pastor Bullón, que se refiere a este episodio ilustrando en uno de sus libros cómo habrá sido la experiencia de cada discípulo que ejercía este procedimiento. Noten que no fue un pasamano de canastas, panes y peces. No fue un pasamano, no era pasar para acá, va para allá. No. Era el Señor partía los panes y los peces, los ponía en la canasta, que ¿quién tenía la canasta en la mano? El discípulo, y él iba a la multitud. Si nosotros sacamos el cálculo de 5.000 más mujeres y niños, era mucho más que una cuadra de gente dispersa, recostada sobre la hierba. O sea, ya no era el que tenía ventaja arriba de una piedra o el más alto. No, estaba la gente recostada. Los discípulos iban y recorrían. Cuando quedaban sin nada, ¿a dónde venían a buscar? Al maestro que estaba partiendo los panes y los peces. A tal punto que cuenta el testimonio que sobre el final, cuando uno de los discípulos, estando al último de la multitud por acá y el que estaba al último de la multitud por allá, perciben que le sobraba en la canasta, dijo, voy a recoger esto como sobra porque puede haber alguno que le está faltando. Entonces, concluye el relato con que se encuentran en un momento todos los discípulos rodeando a Jesús con las cestas llenas. 12 cestas, una por cada discípulo, experimentando la abundancia de estar a los pies del Señor, corroborando que lo que era un flagelo en aquella época, por aquellos tiempos, como era el hambre, no iban a tener esa dificultad con este maestro. ¿Se pueden imaginar la cantidad de conclusiones y la emoción que habrá embargado a esos discípulos allí? No me detengo en la multitud, porque la multitud habrá saciado su hambre. La multitud ha recibido un sándwich de pescado en el lugar a donde estaba. La lección, el testimonio, era para el discípulo. Era para el que estaba repartiendo y volviendo. Dice claramente, versículo 20, y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Ahora, este fue un milagro significativo. No era para saciar el hambre, era para marcar a fuego el corazón que estaban rodeando al Señor. ¿Has tenido la experiencia de que se haya marcado a fuego tu vida por algún milagro? En tu experiencia cristiana. 1. No voy a pedirte que lo digas, solo te pido que lo registres.
están en la web a través de la virtualidad, también los invito. Voy a contar hasta 5 para dar el tiempo para que cada uno registre ese milagro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya está? Pregunto, ¿fue fácil recordarlo? ¿Ese milagro que recordaste compitió con algún otro en tu mente? De que tenías que poner a decir, bueno, yo siempre me quedo con este, pero cerquita viene otro. Si doy una cuenta hasta 10 más, que no lo voy a hacer, ¿aparecería algún milagro que, no digo te lo tenés olvidado, pero que está postergado? Cuando me refiero a milagro, en la experiencia propia, ¿no? Algo significativo que te haya pasado, de que el Señor respondió, de que Él vino a vos, de que fue una bendición, una salvación. Y si seguimos desempolvando en nuestra memoria esas experiencias, ¿será que habrá más? ¿O tengo que cortar acá porque ya está, usted se acuerda de 3 nomás? ¿O de 4? Alguien por allí me invitó, me dice, pastor, ¿sabe que con lo que usted dijo agarré una de mis agendas viejas y empecé a buscar para atrás? Y después empecé a buscar año por año. ¿Algún año algo significativo me habrá pasado? Y llegué a recordar los años de mi embarazo. La señora tenía más de 40 ya y había estado embarazada por los 20. Y que no le había venido a la mente cuando dijimos, sin embargo, había sido una bendición que hoy caminaba, iba y venía y tenía 20 años. Queridos hermanos, nosotros nos tenemos que cuidar mucho de ser olvidadizos. Reconocernos a nosotros mismos con que hay alguien interesado en llenarnos de tareas y la mente de cosas para que olvidemos lo significativo y lo importante. Pero el Señor es misericordioso para con nosotros, siempre presente. Yo les voy a mostrar en mi Biblia, suelo hacer solo este ejercicio, lo que acabo de leer se encuentra en el capítulo 14, en esta columna de mi Biblia, ¿sí? Si bien sabemos que la distribución bíblica no ha sido de un modo correlativo, no aparece en un orden cronológico, está bien cada uno de los testimonios, sucedió que durante el ministerio público de Cristo, en esta parte voy a leer, solo voy a pasar de aquí 2 columnas y voy a leer aquí un relato en favor de los discípulos. Versículo 31, ¿me siguen allí? Del capítulo 15 de Mateo. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sentados, a los cojos los veía andar y a los ciegos ver. ¿Y qué hacían? Y glorificaban al Dios de Israel. Otra vez les presento una escena, la multitud acompañando a Jesús era frecuente en esa época. ¿Y quiénes rodeaban a Jesús? Versículo 32, los discípulos. Y el Señor saca la bicicleta que usted aprendió a andar cuando era chiquito y dice, vamos a recordar un poco. Si no ponemos en práctica, ustedes lo olvidan. Y Jesús mandó a los discípulos y les dijo, y noten la diferencia semántica ahora. Antes fueron los discípulos que vinieron con el problema a Jesús. Ahora era Jesús ejerciendo su condición pedagógica de ir a los discípulos y decirles, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen ¿qué cosa? ¿Qué comer? Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que los tipos están diciendo, todos los periódicos de la época, ¿no? 5.000 se desmayan caminando de hambre porque habían ido al milagro de Jesús.
no iba a suceder. El Señor estaba trabajando en favor ¿de quién? De sus discípulos y de lo que anhelaba que ellos conocieran. Queridos amigos, el Señor se la pasa trabajando por nosotros y para que nosotros aprendamos. Yo me animaría a decir que hasta toda esa multitud y todo eso el Señor lo vio con la intencionalidad de que sus discípulos aprendieran algo. Claro que los beneficiarios del milagro eran muchos, pero ¿quiénes eran los principales destinatarios de esta obra? Queridos hermanos, ¿ustedes se sienten así de protagonistas en esta vida? ¿Ustedes se sienten así de el centro del universo de nuestro Dios? ¿O no? ¿Usted no piensa que esta iglesia se construyó y se preparó y se acondicionó para que usted pueda venir a esta iglesia y cumplir la misión? Y usted puede decir, bueno, medio osado de mi parte, que esto se haya construido para mí. El Señor ponía todo al servicio. Y el Señor pone todo al servicio de que tú comprendas, de que tú te entregues, de que tú lo aceptes, de que tú lo recibas. Versículo 33 dice que sus discípulos le dijeron, esta es la parte interesante. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Me encantaría leer que el discípulo 1 diga, cierto, un milagro. Es más, Señor, la vez pasada trabajamos un montón, llevando, trayendo. Ya aprendimos la lección. Directamente, no sé, que aparezca un sándwich al lado de la gente, entonces no caminamos. ¿Qué? Será un milagro. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Caramba. El Señor le pone la misma escena, le usa las mismas palabras y los discípulos se habían, ¿qué? Olvidado. Olvidado por completo. Olvidado por completo. Esto me hace acordar a una persona que visitaba y que me pedía visita y oración en virtud de que tenía su niño internado en un hospital de la ciudad bastante delicado. Visitamos, compartimos, el niño se mejora, se resuelve su situación de salud, le dan el alta, vuelve a la casa. Verdaderamente la situación de salud fue milagrosa porque lo que se sospechaba con un diagnóstico certero frente a una enfermedad crónica y terminal, se redujo a que mutó a una situación cuasi doméstica que en poco tiempo, meses, lo tuvo resuelto el niño. En virtud de eso, visitando esta familia, con cierta ansiedad, llego como pastor para orar por ellos. Y tenían una profunda y gran angustia, que le estaban a horas de cortar la luz por falta de dinero. Y yo me disputaba personalmente, no lo podía ni transmitir ahí. Acabamos de asistir a un milagro de vida, de sanación, en el cual no nos va a alcanzar el tamaño de esta casa para hacer un altar de gratitud al Señor, y vamos a andar preocupados porque va a venir el de la luz con 400 pesos para cortarnos la luz. Es desproporcionada la correlación de fuerzas en esto. Confiemos en el Señor, aferrémonos al testimonio que tenemos. Este nuestro Dios, Él nos salvará, Él nos resolverá. El Señor trata con los discípulos de hacer ese razonamiento. Síganme todavía, les da una oportunidad más a recordar. Me hace acordar a mi maestra primaria que quería darme la oportunidad y me hacía pasar al frente y decía, diga la tabla del 2. Y pensaba que me estaba dando una oportunidad que me salvaba la vida. Y yo decía, esta señora me hunde acá. Yo no me sé la tabla del 2. Bueno, le hacía decir la tabla del 7 a los más... y a mí me daba de vuelta la tabla del 2. Y trataba de, con eso, congraciarse conmigo. Yo, lejos de ver a alguien que me quería ayudar, ¿qué veía?
a alguien que no me quería ayudar. Noten ustedes, el Señor dice, versículo 34, ¿cuántos panes tenéis? Y ahí se despertaba la memoria de los discípulos, ¿o no? ¿Qué sucedió? Ellos dijeron, no, tenemos 7 panes y unos pocos pececillos, insuficientes, pequeños y pocos. Versículo 35, el Señor entonces, con infinito amor y paciencia, no los reprende en absoluto, sino que los invita a observar. ¿Y cuál fue el procedimiento? Mandó a la multitud que se recostase en la tierra, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Nuevamente, queridos hermanos, permítanme extraer la enseñanza de este texto, que el Señor no se cansa de nosotros. Oidores olvidadizos. Sin embargo, Él nos repite una y otra vez, ensaya junto con nosotros la respuesta, nos acompaña en el proceso de aprendizaje, se acerca a nosotros con todo amor. Hay que hacerlo de vuelta, está bien dispuesto a hacerlo de vuelta. Humillación ninguna, acercamiento y repetición. Repetición en la misma proporción y forma. Escuchaba hace un tiempo la expresión, tenemos un convenio con la Iglesia Mormona para poder ayudar en ADRA a los que menos tienen. Nosotros, la Iglesia Adventista, tiene una ONG, la cual acompaño en las tareas de llevar adelante, atender a migrantes con necesidad de protección internacional debajo de la línea de pobreza. La Iglesia Mormona tiene el agrado de acompañarnos con algunas especias para poder ayudar en esta tarea que realizamos. Y compartía un libro que me llamó mucho la atención porque en la tapa decía, era una meditación, ¿no?, diaria, decía ejercicios espirituales. Y a mí me llamó la atención la palabra ejercicios espirituales. Me pareció, enseguida fue mi mente para la disciplina, la exigencia, la rigurosidad y no la espontaneidad, la búsqueda espiritual. Sin embargo, observo a través de la palabra que el Señor nos invita a hacer este ejercicio espiritual. ¿Cuál? El de encontrarnos con Él, el de buscarlo en la primera hora de la mañana, el de saber que nuestra relación con Él es como de un padre a hijo que le está enseñando a andar en bicicleta, que anhela que pongamos en ejercicio lo que hacemos para justamente poder hacernos de ese conocimiento, de esa dinámica, de esa actividad recurrente y frecuente. Yo quisiera invitarlos a que cuando alguien les diga, ¿recuerdas algún milagro del Señor?, tu mente estalle con testimonios de cómo el Señor te ha salvado, te ha asistido, cómo estuvo en ese momento y en ese lugar. Lo estará hoy y lo estará mañana, de la misma manera, con la misma maravilla, deslumbrándote, mostrándote el camino al que tenés que seguir. Solo hay algo que tenés que tener claro, una mano que no hay que soltar, un encuentro que no hay que postergar, una confidencia que hay que ejercitar, un ejercicio espiritual habitual y regular. Los discípulos siguieron caminando con el Señor. No fueron los únicos milagros que ellos vieron. Ellos observaron muchos, pero estos dos aparecen con la necesidad de ser redundados en la palabra. Con el milagro de la alimentación de los 5.000 podríamos haber enseñado todo lo que los teólogos teníamos necesidad de enseñar. Pero apareció el milagro de los 4.000, con una finalidad clara. Y hay hasta una exégesis teológica acerca de por qué en este segundo milagro no sobraron 12 cestas. ¿Cuántas sobraron? 7. Y alguien se puso a estudiar qué pasó que eran 7. ¿Cuáles eran los 7 discípulos que tenían esas canastas? Y muy interesante el análisis que hace. Más profundo, más de lectura, más de demandarnos. Nosotros, queridos hermanos, somos discípulos del Señor. Los invito a que cada nosotros vamos a hacer votos individuales
ese Señor Jesús que está dispuesto a acompañarnos, a enseñarnos, a contenernos y a redundar y repetir en los milagros que ya hizo por nosotros. Permítanme orar para que esta sea una realidad en nuestra vida. Amante Padre que estás en los cielos, queremos ponernos en tus manos de amor para que sea tu Espíritu Santo el que pueda impactar, conmover y sorprender nuestro corazón. Que nuestra experiencia cristiana pueda verse renovada y vivificada, querido Señor, con un recuerdo claro y certero acerca de las maravillas que has hecho y que seguirás haciendo a nuestro favor. Permítanos ser hacedores de tu palabra y no meramente oidores. Permítenos, querido Dios, vivir la experiencia viva del cristianismo, la cual será de un testimonio poderosísimo, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Queremos llegar, Dios, uno pueda reconciliar a aquellos, querido Señor, que necesitan de tal obra que tú hagas en el corazón y que de este modo podamos reconocer no solo tu mano poderosa a nuestro favor, sino la certeza de que lo seguirás haciendo y acompañándonos en el futuro. Permítenos, querido Dios, entrar en una profunda comunión contigo, que las horas bendecidas y santificadas de este sábado las podamos aprovechar para tal fin. Oramos humildemente, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado, igual como a mí. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Iglesia Villa Martelli, Facebook, Iglesia Villa Martelli, y pueden mandarnos sus consultas y dudas a nuestro mail, que lo vamos a dejar acá en la descripción de nuestro video. ¡Feliz sábado!